Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet para compartir el estudio de la palabra de Dios, del libro de Santiago, que estamos en el capítulo 3. Les invito a abrir sus Biblias. Compartiendo el domingo pasado y hablando acerca de la lengua, un tema importantísimo que muchas veces no escuchamos mensajes acerca de la lengua, del hablar, de lo que decimos, de cuáles son las consecuencias de nuestras palabras. Dice Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Fíjense, si lo usamos bien, podemos dar vida, pero si lo usamos mal, podemos matar, podemos destruir. Tienen poder las palabras. Y qué difícil, nos dice Santiago, que es dominar esta lengua, ¿no? Y nos dice que para repasar el domingo pasado, Santiago capítulo 3, versículo 7, 3:7, ¿se acuerdan? Dice, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos, se pueden domar, y ha sido domado por el género humano. Ha encontrado éxito en el dominio de las fieras salvajes, pero ha fracasado. El versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. El hombre natural sin Dios no puede ejercer dominio, sometimiento sobre ese pequeño miembro que es la lengua. Y fíjense, si no hay poder de Dios actuando en nuestra vida a través de Cristo, de su palabra y el sometimiento a su voluntad en obediencia, nunca vamos a alcanzar el dominio de esa lengua que muchas veces hablamos de la consagración, hablamos de la mente, hablamos de los ojos, hablamos de las manos, de los pies, pero tenemos que hablar de la lengua. Muchas veces la lengua no está en el altar y entonces Dios no puede utilizarla para sus propósitos y para su gloria. Santiago nos habla de una verdad: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal turbulento, dijimos que es indomable, incontrolable, y es un instrumento de destrucción y de muerte. Tremendo, ¿no? Y ahora vamos a compartir, y hoy vamos a terminar, si Dios quiere, con esta porción de la lengua, que abarca Santiago capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. Vamos a ver la paradoja de nuestra lengua. Le puse yo, la paradoja de nuestra lengua. ¿Qué es una paradoja? ¿Cómo lo definiríamos? A ver, San, ayúdanos. Algo contrario. Una paradoja es algo contradictorio. ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejemplo bíblico. Lucas 6:46, observen. En Lucas 6:46 el Señor está hablando y es algo que Él reclama y que muchas veces a Él le molestaba porque Él era y es Señor, Curios, Dios, ¿no es cierto? Señor, soberano, amo de la tierra y el universo. ¿Y qué dice Jesús? Observen cómo reclama Jesús en Lucas 6, versículo 46. Dice, ¿y por qué me llamáis Señor? El Señor, el Señor. Y no hacéis lo que yo digo. Una pregunta. Ustedes me llaman Señor. El Señor, porque el Señor bendijo mi vida, porque el Señor... Pero decir que Él es Señor implica que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él tiene control sobre mi vida.
que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso estoy diciendo, Jesús es mi Señor. Ahora, utilizamos ligeramente el título y el nombre del Señor, diciendo, tú eres el Señor, el soberano, pero dice el Señor, pero si ustedes me llaman que yo soy la autoridad máxima, soy el Señor de todo, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Eso es una contradicción. Llamarle Señor y hacer lo que yo quiero. ¿Se entiende? Eso es algo contradictorio. Utilizar un nombre, utilizar un título, que no es una realidad en mi vida. Eso es una paradoja, algo totalmente contradictorio. Y vamos a encontrar esa contradicción, la paradoja de nuestros labios, porque Santiago va a plantear algo después de haber descrito a esa lengua que es indomable, sin la intervención divina, por supuesto, ¿no? Santiago 3, dijimos que era indomable y también incontrolable y es un instrumento de destrucción y muerte, nos acababa de decir en el versículo 8. Y vamos a encontrar la paradoja de nuestra lengua porque dice en el versículo 9, observen, dice, con ella, con esa lengua, con esa boca, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Qué hacemos con esa boca, con esa lengua? Bendecimos. Y utiliza dos títulos, al Señor y Padre. El soberano y aquel del cual dependemos, nuestro Padre Celestial. Y nosotros utilizamos esa lengua, esa boca, para bendecir a nuestro Señor y a nuestro Padre. La palabra bendecimos en el griego habla de hablar bien. ¿Qué quiere decir cuando decimos bendecimos al Señor y Padre? Hablamos bien, lo bendecimos. Elogiamos, alabamos. Celebrar con alabanza aquello que se dirige a Dios y el reconocimiento de su bondad con deseo de darle gloria. Esto está hablando, bendecimos. Un reconocimiento de su bondad con deseo de darle gloria. ¿Se entiende? Qué lindo, qué bueno. Hacia el Creador, hacia Dios, ¿qué hacemos? Lo bendecimos. Con esta boquita, con la misma. Pero ¿por qué es una paradoja? Porque esto bueno que hacemos, que es bíblico, no es que esté mal. ¿Se entiende? Le voy a hacer un ejemplo con respecto a lo que es bendecir al Señor. Vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a encontrar una situación ahí muy interesante, porque se nos va a mencionar un hombre de Dios, un sacerdote llamado Zacarías, que estaba casado con su esposa Elizabeth y ellos no pudieron tener hijos. La mujer era ya grande y estéril. Pero se ve que por mucho tiempo el motivo de oración de esta pareja había sido: Señor, danos un hijo, en tu voluntad para tu gloria. Llegó el tiempo, le toca ministrar justamente por sorteo, le toca a Zacarías, entra a quemar incienso en la hora de la oración. Y vamos a ver, qué interesante, porque nos dice en Lucas 1, versículo 13, que mientras él estaba en el templo ministrando, dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Ahora, en medio de la administración de quemar incienso en el templo, se le aparece un ángel a Zacarías. Imagínense ustedes, ¿no? Y le dice el ángel: no temas. Claro, vos te aparece un ángel, ya me agarra un miedo, dice: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y dice justamente: buenas noches, bienvenidos.
No, dice que llegó un ángel y dice la palabra de Dios. El ángel le dijo, Lucas 1:13, Zacarías, no temas primero, Zacarías. ¿Por qué? Observen para qué viene el ángel. Tu petición ha sido oída. ¿Quién sabe los años que este matrimonio había orado con este fervor, con este deseo de tener un hijo, ¿no? Y es, en el contexto judío, una mujer que era estéril, era casi como una mujer maldita. Era muy doloroso para una mujer no poder tener ese poder de fertilidad para procrear. Y la petición se había hecho por muchos años de querer tener un hijo y nunca pudieron. Pero llega el tiempo de Dios y el ángel le dice, observen, se le presenta ministrando Zacarías y le dice, tu petición ha sido oída. En el tiempo de Dios, Dios respondió la oración de Zacarías y Elizabeth, que eran hombres de Dios consagrados al sacerdocio y a las cosas de Dios. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ahora, ¿cuál es el problema para Zacarías? El ángel, ¿qué hace? Él es un mensajero de Dios. Viene a comunicar la respuesta de Dios. Y una vez que lo hace, Zacarías, ¿saben una cosa que nos pasa a veces, hermanos? Es que nosotros oramos por algunos motivos, que nosotros pensamos que Dios tendría que haberlo respondido en tal tiempo y que ya pasó. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Entonces, después de semejante anunciación que te hace un ángel enviado por Dios directamente y charla con vos y te dice, vas a tener un hijo y se va a llamar, te digo más cómo se va a llamar el nombre, Juan. Ahora miren lo que dice. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Observen el ministerio poderoso que iba a tener este hombre llamado Juan. Él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabes quién va a ser tu hijo? La voz de aquel que clama en el desierto, Isaías 43. Tu hijo va a ser un poderosísimo predicador que va a hacer que la nación vuelva a Dios que le ha dado la espalda. Desintegrada las familias. Fíjense lo que dice, porque dice allí la palabra de Dios. Versículo 15, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Ahí van a volver sus hijos a Dios. ¿A través de qué? Del mensaje poderoso de pecado que iba a declarar Juan el Bautista. Ahora, yo te digo una cosa, si a vos se te presenta un ángel y te dice toda esta anunciación, ¿qué dirías vos? ¿Qué dirías vos? Yo digo aleluya, gloria a Dios, gracias ángel por haber traído este mensaje, voy a hablar con mi esposa que no lo va a poder creer, porque ya era vieja, porque ya le había pasado el tiempo, porque era estéril. Pero para creer la anunciación del ángel, hay que tener un concepto de un Dios todopoderoso, que para él nada es imposible, ¿se entiende? Y tal vez en un tiempo Zacarías creía en un Dios todopoderoso, pero como no vino la respuesta en el tiempo de él, tal vez se desanimó, se desilusionó,
y ya lo dejó como algo que nunca iba a suceder. Y ahora que viene y que va a suceder, miren la duda de Zacarías, un hombre de Dios, versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, después de semejante anunciación, ¿cómo podré saber esto? Y observen los argumentos. Yo soy anciano, para lo que acaba de anunciar, y mi mujer es de edad avanzada, es viejita. Y yo soy viejo. Escuchame, ángel. Vos fijate lo que está diciendo. ¿Y a quién se lo estás diciendo? ¿Ven? Y aquí vemos claramente que este hombre de Dios, Zacarías, con su esposa, pero él básicamente, que es la cabeza del hogar, responde a la anunciación con incredulidad, con duda, como diciendo al ángel, ¿vos viste cómo estoy? Viejo. Y mi esposa es de edad avanzada, no sé de qué estás hablando. Él duda de lo que Dios le acaba de anunciar. Y si hay algo que a Dios le molesta, le desagrada sobremanera, es la incredulidad de su pueblo. Y la incredulidad de su siervo. Imagínate que él estaba ministrando en el templo, quemando incienso, y viene un ángel y él le dice, ¿cómo va a hacer esto? Mira que soy viejito y mi señora también está viejita, ¿y qué va a pasar? Mirá lo que pasó como consecuencia. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he venido y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. ¿Sabés quién es él? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el ángel que Dios utiliza para comunicar mensajes a su pueblo Israel, especialmente. Y vino y le dice, yo soy Gabriel. Me envió el Señor. Ahora, la incredulidad tiene un precio, porque dice el versículo 20, el ángel después de decirle quién es, que le anunció, como diciendo, no me creíste lo que te dije, ¿no? He aquí, escuchá, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. ¿Cuál es el precio por el pecado de incredulidad? En el caso de Zacarías, vas a quedar mudo. Mudo. Cada vez que te levantes, vas a recordar que pecaste contra Dios. Respondiste con incredulidad. Un siervo de Dios. Puede pasar, ¿no? Y pasó. ¿Cuánto estuvo entonces mudo Zacarías? Según mis cálculos, 9 meses. Por lo general se tarda 9 meses para gestar una vida. Ahora, es muy interesante porque, ¿qué tiene que ver? Ustedes me dicen, todo esto está muy bueno, Luis, pero ¿qué tiene que ver con bendecimos a Dios? Porque ahora va a pasar algo extraordinario. Y después de los 9 meses de estar mudo, por incredulidad, a veces Dios nos disciplina, ¿no? Para que aprendamos la lección. Somos duros a veces de corazón. Y vamos a ver la respuesta, porque encontramos en Lucas 1, 57, ¿lo tienen ahí? Lucas, ¿quiere arrimarse? Ahí está. Lucas 1:57. Fíjense, después de lo que habló Gabriel, va a pasar 9 meses. Dice versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, la viejita. Escuchá. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre, ¿viste? Pero la madre respondió y dijo, no, sino que ella se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. ¿Por qué le iban a poner Juan?
porque el ángel le dijo, su nombre será Juan. Ya había estado el nombre y lo puso Dios. Versículo 62. Entonces, preguntaban por seña al padre. ¿Cómo lo quería llamar? El papá, que era el que tenía que también decidir. ¿Cómo le ponemos al nene? Él es mudo hasta ahora. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Así que... ahí andaba. 9 meses mudo. Vení, mudo. Vení. Mirá, versículo 64. Escuchá qué lindo esto. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Le soltó la lengua al Señor, que estaba atada por su incredulidad por 9 meses. Y lo primero que él va a hacer ahora que reflexionó 9 meses mudo, ¿qué hizo? Comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. En su momento él usó su lengua para manifestar su duda. Y la incredulidad fue castigada con una disciplina. Quedó mudo. Entonces cuando vos tenés 9 meses de silencio y de ser mudo todos los días, vas a pensar muy bien cuáles van a ser tus palabras el día que vuelva tu habla. ¿Qué te parece? ¿Y cómo podríamos inaugurar las primeras palabras de Zacarías? Yo creo que no hay otra forma. Miren lo que dice. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a ¿qué? A hablar dando alabanzas, bendecir el nombre de Dios. Ahí está. Eso es lo que dice Santiago. Con esta lengua, nosotros, como Zacarías ahora aprendió, bendecimos, elogiamos, alabamos el nombre de Dios, reconocemos su bondad, le damos la gloria que Él se merece. ¿Usas tu lengua, hermano, hermana, para bendecir el nombre del Señor y Padre? Muchas veces lo que hacemos es quejarnos mucho, como un bandoneón, todo el día, ¿no? Qué calor, qué frío, no llego a fin de mes, Miren si quedaríamos mudos por usar mal la lengua. Estaríamos en el país de los sordos mudos, ¿no? Porque verdaderamente no hablaríamos ninguno. Lo que nos hace pensar que tenemos esta paradoja de nuestra lengua porque podemos bendecir a Dios, que es algo que a Él le honra, que Él lo toma como una, digamos así, un perfume de agradecimiento y alabanza. Dios espera que seamos agradecidos, no que nos vivamos quejando. Tú te levantas a la mañana y ves la luz del sol, y puedes ver la luz del sol, puedes caminar, puedes respirar, tienes salud, tienes vida, tienes trabajo, tienes familia, muchas veces tenés hijos, tenés bienes, tenés más a veces lo que mereces. Y sin embargo, nos levantamos con una queja, renegando, rezongando, en vez de diciendo, bendecir a nuestro Señor y Padre. Qué lindo es usar la palabra y la lengua y la boca bien, para un propósito que honre y glorifique el nombre de Dios. Ahora, qué lindo esto que escuchamos, ¿no? Santiago, volvemos a Santiago. Qué lindo, pero ¿por qué dice Luis una paradoja? Porque con esta misma boquita y lengua que acabo de, como Zacarías, alabar, engrandecer, elogiar el nombre de Dios, mira lo que dice Santiago, con esa misma lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella, escuchad, maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios.
bendecimos al Creador y maldecimos a sus criaturas. Eso está diciendo Santiago. Esa misma boca que tenés y lengua, no solamente se refiere a Dios con alabanza, sino que esa misma boca y lengua es usada para maldecir a hombres, a mujeres que están hechos a imagen de Dios. Y esto es una pregunta, ¿qué contradicción? Qué paradoja, ¿no? Que con esta misma boca salen una bendición para Dios, una maldición para la criatura de Dios. Tenemos esta dualidad, esta posibilidad de usar mal. Con la misma lengua bendecimos, maldecimos a los hombres, que sabes una cosa, son hechos a imagen de Dios. Y uno ve la violencia en la sociedad. Vos manejás, vas por la calle, están todos locos, están todos acelerados, te tocan bocina, te insultan, bajate que te va a romper la cabeza. Todo loco, todo acelerado. Y la boca es la que va de punta. Nadie se quiere callar, nadie quiere guardar silencio. Nadie dice, perdoname, no te vi, disculpame. ¿Qué? Voy a romper todo, ¿sabes? Tremendo, ¿no? Esa violencia, pero comienza, ¿saben cómo la violencia? Verbalmente, con maldición. Y un cristiano se puede acostumbrar a creer que tiene esa libertad de ser dual. El domingo va y dice, Señor, te adoramos en esta cena, en tu nombre bendito, glorioso y santo, Padre Jesús. Salgo afuera y se me cruzó lo insulté, le dije de todo, ¿qué se cree? Ahora, fíjate, por eso es una paradoja, una contradicción. Santiago dice, con esta boquita que bendecís a Dios, con esa misma maldecís al hombre, a los hombres que son hechos a imagen de Dios. No son animales superiores, es hecho a imagen de Dios. Tremendo. Fíjense, cuando Dios crea al hombre, Génesis 1:26, rápidamente, ¿cómo lo crea Dios? Génesis 1:26. Génesis 1:26. En el trabajo, están todos locos. ¿Y vos qué te crees? Que yo voy a hablar con tu jefe, te vea vos que sos. ¿No? No pasa, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Con todos flores salen. Parece la primavera, las bocas de flores. Pero ¿qué dice Génesis 1:26? Dijo Dios, hagamos al hombre, mirá cómo es, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio. Hasta ahí nomás. ¿Escuchaste bien, hermano? ¿Cómo lo crea el hombre? Hagamos al hombre, está hablando el triuno Dios, a nuestra imagen. A imagen conforme a nuestra semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué bastardeamos al hombre y bendecimos a Dios? ¿Me entienden? Tenemos que controlar este pequeño miembro que se llama lengua, que nos trae problemas si no la tenemos bajo control, que nos trae pleitos, peleas, hasta golpes y hasta muerte y cárcel, por no frenar esa lengua. Podemos bendecir a Dios, pero por otro lado, contradictoriamente, paradójicamente, maldecimos al hombre que es hecho a la imagen de Dios. Fíjense en Génesis 9:6, las reglas después del diluvio, que ya había Dios sepultado a toda la humanidad, menos 8 personas, Noé, con su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Comienza una nueva civilización. La otra llena de violencia y de maldad. Pero la regla que pone Dios en Génesis 9:6 es
dice versículo 5, vamos a leer. Vamos a leer el 4, perdón, así lo entendemos bien. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Observe lo que dice el 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Escuchá, si vos matabas a alguien, derramabas sangre, la pena de muerte te iba a caer. ¿Por qué? Termina el versículo 6. Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. ¿Qué valor tiene el hombre? Es un ser hecho a imagen de Dios. Y nosotros lo tratamos como una basura. Nos creemos con el derecho de maldecir libremente. Carecemos de dominio propio. Y esa lengua es una espada que corta y lastima, que ofende, que sepulta, que mata. Necesitamos imperiosamente que Dios controle esta lengua, porque Santiago nos dice, tenemos un problema con la lengua. Volviendo a Santiago 3:9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Esa palabra maldecir significa desearle el mal a los hombres. Maldición, hablar mal de el hombre, que ha sido hecho a imagen de Dios. Observad, por ejemplo, lo que decía la ley con respecto a aquella persona. Levítico 29. Una de las cosas que se ha perdido en este presente siglo y tiempo que vivimos de este año, no sé en tu país si lo ves en otro lado, pero acá se ha perdido el respeto. Levítico 20. En Argentina 2022 se ha perdido el respeto de los hijos hacia los padres. Se ha perdido el respeto de los hijos hacia los padres. Y la primera forma de faltarle el respeto es verbalmente, enfrentándolos, insultándolos, degradándolos. Ahora, si nosotros estuviéramos bajo la ley, ¿qué dice la ley? Levítico 20, versículo 9. Observa. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, escucha, si se te ocurría, ciertamente, escucha, se le dará muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Si nosotros aplicáramos la ley hoy de hijos que insultan, degradan, bastardean a sus padres, no me alcanzarían las balas para meterle un tiro a cada uno, porque se ha perdido el respeto con la boca. Yo recuerdo de mi abuela que ellos le decían al padre, su abuelo, decían, ellos no podían salir de la casa sin la bendición del padre. Entonces decía el hijo antes de salir, bendígame, tata, la bendición, mi hijo. Y salía. ¡Oh! ¿Qué sabés vos, viejo? ¿Quién sos, papá? Vos sos un dinosaurio que te quedaste en la otra era. Se ha perdido el respeto de honrar con palabras a los padres. Vos no te podías meter en una conversación de un mayor porque te miraban, ¿no? ¿Qué haces acá? Andá para allá. Listo. Te sacaban, te bajaban de un sopapo los dientes.
si vos no se vayas a contestar a un padre, a una madre. Hoy es todo lo contrario. Hay hijos que insultan, degradan a sus padres. Bajo la ley, condena de muerte. Tampoco contra un príncipe. Autoridades. Fíjate cómo se tratan las autoridades. Que Dios pone. Escuchá, la autoridad la pone Dios. No sé si sos peronista, radical, macrista, Éxodo 22. Pero yo veo en el Facebook lo que ponen, ¿no? Pusieron un versículo hermoso de la palabra de Dios y después este Fernández, un idiota, perdón, no la expresión, este nabo, hacia autoridad. Autoridad expuesta por el Creador. No sé si sabía, por ahí vos no sabías. ¿No te gusta? Bueno, llamate a silencio. No podés bastardear, insultar y degradar a una autoridad puesta por Dios. Fíjate lo que dice Éxodo 22, 28. Tal vez nunca lo leíste. No maldecirás a Dios. Olvídate de Dios, ¿no? La máxima autoridad. Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En las películas se insulta a Dios. ¿Sabes? Como el demonio, igual a Dios. No solamente se usa en vano el nombre, se insulta el nombre de Dios. Y uno lo escucha estamos tan vacunados por el pecado y por lo que se escucha y la violencia verbal, que ya no nos damos cuenta cuando alguien está haciendo mal y hablando mal. Si alguien insulta a tu madre en tu cara, ¿vos qué haces? Todavía se siguen peleando para defender a la madre. ¿Qué me dijiste? Vení acá, pasa hoy. Ahora, cuando insultan a Dios, nadie dice nada. Estamos en libertad de expresión. ¿Viste? Entonces, no se puede maldecir. A Dios olvídate, es una blasfemia. Pero al príncipe, el que gobierna tu pueblo, tampoco. Tus padres, tampoco. Toda autoridad, ¿por qué? Mirá, Romanos 13, porque vos decís, pero pasa que vos no sabés cómo estamos. Con las paritarias, no cobramos nada, no alcanza para nada la comida, la plata esta en este país, me voy a ir a España. Anda a España, a Ibiza me ve. Romanos 13. Estamos hablando de un hombre, Pablo, que está escribiendo una carta bajo el dominio del Imperio Romano, un imperio sangriento, sucio, pecador y perverso. ¿Escuchaste bien? Ellos dominaban el mundo. ¿Y qué dice Pablo? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios, escuchá y anotalo, son constituidas. ¿Quién lo pone al que no gobierna? Vos votaste, pero por la voluntad soberana de Dios. Los romanos no se podía votar, ellos dominaron, masacraban al que se oponía, no había oposición, los pasaban a lanzazo y con la espada, y acá nosotros dominamos. ¿Y qué dice Pablo? Tenemos que someternos al Imperio Romano. Dice, versículo 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Dios no admite rebelión para con las autoridades. Que vos no estés de acuerdo, perfecto, guardate tu opinión, orá por ellos, pero no pongas en el Facebook este gobierno, esta mugre y esta cosa, porque estamos acostumbrados al bastardeo verbal, pero no está bueno, no es bíblico, no está bien. Yo no pongo ni bueno ni malo. Política, tratá de no meterse ahí, ¿no? Vos podés tener tu orientación, tu opinión, tu idea, pero es para pelearse.
Pero a veces uno pone un versículo hermoso, qué lindo que estuvo el versículo, que al rato puso una publicación contra la autoridad y ya se agarraron ahí en los comentarios y ya se pelearon los hermanos y ya empezaron a insultarse, vos quién soy, vos qué te crees. Escúchame, no puede ser esto. Lo dice Santiago. ¿Viste qué bueno poder hablar de la lengua y de la boca? Entonces, nosotros nos expresamos mediante la escritura en las redes. ¿Qué ponemos? ¿Estamos bendiciendo a Dios o estamos maldiciendo a otros seres humanos hechos a imagen de Dios? A Dios, olvídate, blasfemia. Al príncipe de tu pueblo, ¿estás orando por él? Vas a lograr más orando por tu gobernante que criticando, resistiendo, murmurando contra la autoridad puesta por Dios. ¿Se entiende? Es lo que dice la Biblia. Uno hace lo que quiere, pero la Biblia dice de esta forma, ¿no? Ahora, volviendo a Romanos, a Santiago, vamos a Santiago, Romanos. Qué contradicción, ¿no? Santiago hemos compartido 3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Y versículo 10, miren lo que dice Santiago, la contradicción de nuestra boca. De la misma boca, no con otra, con la misma, proceden bendición y maldición. Mira lo que dice Santiago. Hay una prohibición acá. Hermanos míos, está hablando a cristianos. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dios prohíbe que tengamos una boca de dos caras. Una lengua que bendice y una lengua que maldice. En el culto somos todo bueno. Hablamos todo bien, educadamente, y afuera, en la calle, en el trabajo, ¿cómo somos? ¿Ven? Tenemos que respetar las autoridades que Dios pone. Estamos cansados de ver gente rebelde. Las criaturas insultan de pequeño a sus padres, lo bajan y lo suben, y nadie le pone los puntos. Mira qué personalidad el nene que tiene. Es un maleducado, es un irrespetuoso. Yo nunca permití que mis hijos me traten como una basura. De pequeños. Pero hoy se exalta la maldad con la boca. La irrespetuosidad de una criatura que dice, no lo puedo controlar, no sé, no. Tiene 3 años, pero no podemos hacer nada. Porque ahora no se le puede hacer nada al pibe, ¿viste? Hay que dejarlo que sea, que fluya. No bajo disciplina, como dice la palabra. Y así estamos. Los jardines, yo tengo un jardín acá al lado, tengo ventaja. Y los veo como hablan los nenitos. Cuando van a hacer algo perverso, se vienen para el lado del terreno, para el fondo, porque la maestra no lo ve. Y yo digo, tienen 3 años, 4, 5, las cosas que hablan, las cosas que escuchan en la casa. ¿De dónde aprenden eso? De la casa. Los valores se desprenden de la casa. No se lo tiene que enseñar. La educación no te lo tiene que educar tu maestra. Tienes que educarlo vos. Papá, mamá, enseñarle los valores, educar, respeto de chiquito. No se le contesta a la maestra. No se le dice grosería. Ahí. Sea obediente. Baje la cabeza. Guarde silencio. Mi papá no era creyente. Y a mí me enseñó a respetar. Mi abuela, mi bisabuela, antes era así, hoy no. Pero que la sociedad cambie, que se permitan atrocidades, no podemos estar de acuerdo porque la palabra de Dios lo prohíbe. Uno ve con mucha libertad a los cristianos como se expresan, de una manera vil y baja muchas veces. Y recién acaban de haber puesto un versículo hermoso de Isaías.
Y después al rato pusieron una barbaridad. El mismo muro para dos realidades diferentes. Y dice Santiago, hermano mío, observa, no lo digo yo, ¿qué dice? Esto no debe ser así. Y escuchá una cosa, tenemos que bendecir más y maldecir menos. Y no maldecir directamente, ¿no? Pero bueno, sabes lo que me dice, pero bueno, sabes la. No importa. Sos creyente, sos cristiano. Mirá lo que dice Pablo, el ejemplo de Pablo, cómo respondía él, porque a él lo insultaban, le decían de todo. 1 Corintios 4:12. Voy a decir que bárbaro, ¿no? Un mensaje actual, porque no se habla mucho. Hasta ahora en el templo no se han escuchado malas palabras. Menos mal, digo, lo único que nos falta. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 4, versículo 12? Observá. Dice Pablo, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan o nos insultan, escuchá lo que decía Pablo, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. ¿Te están insultando? Dios te bendiga. Dios te bendiga. No te deseo nada. Dios te bendiga. ¿Viste? Eso es lo que hacía Pablo. ¿Qué hacía Jesús? El ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Vamos a ver. Allí. En 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 2. A Jesús, que era Dios, hecho hombre, sin haber hecho nada malo, lo maldijeron, lo insultaron, hasta que se cansaron cuando estaba aún en la misma cruz, desfigurado, clavado y con la corona de espinas, se seguían burlando, lo seguían bastardeando, lo escupieron, le dieron de puñetazo. ¿Escuchaste bien? Y nosotros no aguantamos nada. Somos como leche hervida que salimos a toda furia. Tenemos que seguir la pisada de Cristo. Mirá cómo respondía Cristo a la agresión verbal. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y quien, cuando lo ultrajaban o lo maldecían, no respondía ultrajando. Quien cuando lo ultrajaban o maldecían, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Ven? Tenemos mucho mundo, poca Biblia, mucha carne, poco espíritu. Por eso tenemos una lengua dual. Bendición a Dios, maldición al hombre. No le falte respeto a la autoridad de tu fábrica, de tu trabajo, la persona que está arriba tuyo, porque no está dando un buen testimonio, no está siendo un ejemplo. ¿Te das cuenta? Será muy cool, será muy de mucho carácter, pero sabe una cosa, hermano querido, que las palabras de maldición, los gritos, las amenazas, hay algo que esto es un pecado de lengua, una lengua descontrolada, indomable, que es de destrucción. No puede ser usada por Dios para comunicar su palabra, su propósito. Vos tenés que ser fuente de bendición. Ahora te quiero decir algo importante. Que justamente Efesios 4, una de las cosas que entristece a la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención, que mora en tu vida, que es Dios habitando en tu corazón,
¿Sabe una de las cosas que lo entristece? Le da dolor, es los pecados de la lengua. Por eso dice Efesios capítulo 4, verso 29, Efesios 4, 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Mala palabra, escuchá. Prohibido para el creyente, mala palabra. Sino solo la que sea buena. Escuchá, no mala palabra, buena. ¿Para qué? Para edificación. Esa palabra, edificación, está hablando de promover el crecimiento. Quiere decir que cuando alguien se junta con vos lo vas a levantar, lo vas a mejorar, lo vas a animar, lo vas a alentar después de haber charlado un rato con vos. Y te va a decir gracias por haber charlado conmigo, fue una bendición escucharte. Porque lo edificaste, no lo contaminaste, no lo derribaste, no lo criticaste. Edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. La gracia, ¿sabes qué? En tus labios. Y mira lo que dice el versículo 31. Si yo hablo mal y malas palabras y no edifico, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando uno no tiene una lengua controlada, una boca controlada, eso es un gran tropiezo para el crecimiento espiritual y produce una gran tristeza al Espíritu Santo que mora en tu vida, y por eso no podés estar gozoso. Cuando vos vivís lastimando, descargando como un tacho de basura todo lo que te viene a la mente sin pensar lo que está diciendo, lastimando, dañando, no pidiendo perdón, no humillándote. Mirá lo que dice el versículo 31. Efesios 4, 31. Escucha bien. Sea quitada de vosotros, escuchá, toda amargura. No podés ser un amargo. Enojo, ira, gritos, maledicencia, y así como toda malicia. ¿Qué dice Dios? Tenés que quitar. Esa palabra quitar es llevar hacia la muerte a alguien. Tenés que pedirle a Cristo que controle tu lengua. Ponela en el altar. No, pero yo soy así. No te justifiques. Pero yo soy de carácter fuerte. Yo también. Pero tengo el Espíritu Santo de Dios. Y es entristecido muchas veces por toda la violencia verbal que yo estoy largando. Basura sale, porque basura hay en el corazón. Hay que limpiarlo, hay que confesar y hay que poner la lengua en el altar de Dios para que Él la tome, para que sea una fuente de edificación, de salvación. Y cuando te escuchen hablar, che, qué educado, qué lindo escuchar cómo hablas, qué sabiduría, che. ¿Viste? Qué lindo, ¿no? Que alguien diga, che, me gustaría volver a charlar con vos. La verdad que me encantó lo que me compartiste. Usemos la lengua para bendecir a Dios. Pero no podemos usar la misma lengua para maldecir a los hombres que están hechos a su imagen. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y este es el desafío grande que tenemos todos delante de Dios. Tal vez vos hasta ahora viniste desbocadamente, libremente. Es cultural, ¿no? Pero la cultura no nos puede manejar, el carácter no nos puede manejar, nos tiene que controlar el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude a poder hablar y edificar, alentar, animar, dar vida. Que Dios bendiga su bendita palabra.